Bueno, vamos a ver funciones en el plano. Entonces, como pueden observar, aquí hay una gráfica donde hay dos conjuntos. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. Aquí tenemos un conjunto A tenemos un conjunto A y un conjunto B. En estos dos conjuntos vamos a tener una relación 1 a 1. Es decir, que para cada elemento del conjunto A va a haber un elemento del conjunto B. Entonces, cuando nosotros podemos decir de que hay un elemento del conjunto A, le pertenece un elemento del conjunto B. Entonces, desde el conjunto A siempre va a partir un valor o un elemento y ese va a tener un recíproco en el conjunto B. Entonces, al recorrido, o sea, a esto le vamos a llamar y igual a f de x, en donde f de x va a tomar un elemento del conjunto A y se va a transformar en su función. Entonces, una función, una definición de una función es que es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A un único elemento f de x de un conjunto B. Entonces vale la pena escribirlo. Entonces, una función es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A un único elemento f de x de un conjunto B. Listo, entonces, como les venía diciendo, f de x es una regla, ¿sí? Que está definida por diferentes valores. Ya lo vamos a ver, puede ser una fracción, puede ser una suma, puede ser una resta, puede ser una raíz. Entonces ya vamos a ver cómo puede tomar forma f de x. Entonces, otra definición de qué es una función es una relación que involucra dos variables de tal manera que una de ellas depende del valor de la otra. ¿Sí? Hay una variable dependiente y una independiente. La variable independiente en este caso va a ser x y la variable dependiente va a ser f de x. Entonces vamos a ver un ejemplo de una función. Entonces digamos que tenemos x más 2y es igual a 1. Entonces nosotros ahí tenemos dos variables. Tenemos a x y tenemos a y.
Entonces, como vimos arriba, y es igual a f de x. Entonces debemos despejar la y de tal manera de que f de x nos tome la forma de el otro lado de la igualdad. Entonces despejamos y tenemos que 2y va a ser igual a 1. Ese x está sumando, pasa a restar. Y por último tenemos que y va a ser igual a la fracción entre 1 menos x sobre 2. Listo, entonces ya tenemos despejada la y de tal manera de que f de x va a ser igual a 1 menos x sobre 2. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle valores a f de x, de tal manera de que nosotros podamos darle forma dentro del plano cartesiano o graficarlo dentro del plano cartesiano. Entonces nosotros que podemos decir que f de x es igual a 1 sobre 1 menos x sobre 2. Entonces para f de 0, es decir, nosotros podemos darle valores de manera autónoma, o sea, nosotros podemos escoger los valores que preferamos y vamos a tener que, al reemplazar ese valor 0 en la función, nos queda que 1 menos 0 sobre 2 va a ser igual a 1 sobre 2. Si a 1 le restamos nada, nos da nada. ¿Sí? 1 menos 0 nos da 1. Entonces vamos a darle otro valor. Vamos a hacer que f de 1 va a ser igual a 1 menos 1 sobre 2. Eso es igual a 0 sobre 2. Entonces tenemos que para f de 1 la función nos da que es 0. Vamos a continuar con otro valor. F de 2 va a ser igual a 1 menos 2 sobre 2. Eso es igual a menos 1 sobre 2. ¿Sí? Continuamos, seguimos dándole valores que al final se van a convertir en puntos a ubicar dentro de una curva o una recta, dependiendo de qué sea nuestra función. En este caso nosotros vemos que la x tiene como exponente 1, de tal manera de que debe ser una línea. Entonces continuamos con f de menos 1. Va a ser igual a 1 menos 1 sobre 2. Entonces nos queda que 1 más 1, 2, sobre 2 es igual a 1. Continuamos con dos valores más. Entonces, digamos que f de menos 2 va a ser igual a 1 menos 2 sobre 2. Eso es igual a 3 medios. Y tenemos un último punto, un último valor de x que va a ser f de 4. Entonces será 1 menos 4 sobre 2. Eso es igual a menos 3 medios. Entonces lo que hemos hecho ahí
es identificar varios valores de la función. Entonces tenemos que para un x que es 0, nos va a corresponder un único elemento en el conjunto B, que en este caso va a ser un medio. Y así sucesivamente con todos los 6 puntos que hemos hallado acá. Vamos a hacer otro ejemplo con otra función. Entonces tenemos que f de x va a ser igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a darle valores a x para ver cómo se comportan los valores de f de x. Entonces para f de menos 2, entonces va a ser igual a 2 menos 2 elevado al cuadrado menos 4x, que es menos 2, más 1. Entonces va a ser igual a 2 por 2, 4, menos por menos da más, entonces sería 4 por 2, sería 8. 8, acá será menos por menos da más, 4 por 2, 8, más 1, igual a 8 y 8 y 16, 17. Entonces ahí tenemos nuestro primer punto y seguimos con f de 2. Entonces va a ser igual a 2 ¿Alguien más no ve la pantalla? Yo sí la veo. Ok, entonces revisa tu internet, por favor. Yo sí la veo. Ok, listo, gracias. Que como varía el internet de cada uno de nosotros, entonces algunos se pueden poner más pesados que otros. Entonces seguimos. F de 2 va a ser igual a 2. Reemplazamos en la x el valor de x y nos queda que es 2x al cuadrado menos 4 por 2 más 1. Entonces tenemos que 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 4 por 2, 8, negativo, más 1. Eso es igual a 1, porque 8 menos 8 igual 0. Entonces se nos cancela ese valor ahí. Y seguimos. Entonces vamos a hacer otro punto. Entonces f de 1 va a ser igual a 2 que multiplica a 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 1. Entonces f de 1 va a ser igual a 1 por 1, 1, por 2, 2. Y menos 4 por 1 nos da menos 4. Más 1. Entonces f de 1 va a ser igual a menos 2 más 1. Entonces nos queda menos 1. Entonces, como pudieron darse cuenta aquí, tenemos un conjunto A y un conjunto B. Los elementos del conjunto A son todos los valores de x que le hemos dado a la función. Y los elementos del conjunto B han sido todos los valores que hemos hallado al reemplazar en f de x.
Entonces aquí nos quedaría que los valores de X, es decir, el conjunto A, y los valores de F de X, es decir, el conjunto B. Entonces sería para un medio, para f de 0, cuando x vale 0, para f de x sería un medio. Cuando x es 1, f de x es 0. Cuando es 2, es menos un medio. Cuando es menos 1, es 1. Cuando es menos 2x, f de x va a ser 3 medios. Y tenemos que cuando es 4, la x es menos 3 medios. Entonces de esta manera nosotros identificamos uno a uno los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. De igual forma podemos mirar en esta función que tenemos acá, y sería que x y f de x, entonces los valores de x fueron menos 2, cuando fue menos 2 es 17, cuando fue 1 la x nos dio que f de x era menos 1, y cuando era 2 era 1, nuestro valor de f de x. Entonces esos son los elementos tanto del conjunto A como del conjunto B que hemos trabajado en esta función. Entonces vamos a definir ahora qué viene a ser el dominio y el rango dentro de una función. Dominio y rango. Entonces vamos a hacer pues a relacionar con qué viene a estar relacionado cada elemento del dominio y cada elemento del rango. El dominio va a ser todos y cada uno de los elementos que puede tomar en X la función. Y el rango va a ser todos esos resultados posibles dentro de Y. ¿Sí? Entonces dominio va relacionado con X y el rango va relacionado con Y. Entonces para que tengamos eso en cuenta. Entonces vamos a hacer una gráfica acá. Bueno, aquí nosotros tenemos el eje X y el eje Y. Aquí está Y y aquí está el eje X. Y vamos a tener una función que va a ser Y igual raíz de X menos 1. Entonces esa función raíz de X menos 1 tiene la siguiente forma. Ahora la vamos a ver gráficamente con otra. Aquí hay un punto que es 1, y aquí está 0, y la función al graficarla va a tener esta forma. Entonces esta va a ser
y igual a raíz de x menos 1. Entonces, el dominio van a ser, como les decía, todos los valores de x que puede tomar la función. Entonces, si ustedes observan gráficamente, la función no toma todos los valores de x, ¿cierto? Ella toma solo cierta cantidad posible de x. Y esa cantidad posible de x la podemos ver en la gráfica. O sea, los valores, si nosotros decimos que reemplazamos 1 en la función, nos dice que es 1 menos 1 igual a 0, raíz de 0, 0. Entonces nos queda este punto aquí inicial, ¿sí? Sería este punto 1 y 0 para y. Ese sería nuestro primer punto. Si nosotros reemplazamos por f de 2, nos va a dar que raíz de x menos 1 va a ser 2 menos 1. Entonces f de 2 va a ser igual a raíz de 1. Y raíz de 1 es 1. Entonces, si nosotros aquí tenemos el punto 2, aquí el valor de y va a ser 1. Entonces digamos que aquí está el otro punto que sería 2 para x y 1 para y. Y así sucesivamente podríamos ir reemplazando, ya que esta gráfica va hasta más infinito. ¿Sí? Eso quiere decir que para los valores de x que son mayores o igual que 1, la función va a tener un elemento correspondiente en y. Entonces, nuestro dominio que son todos y cada uno de esos valores que puede tomar x, entonces nosotros podemos decir que va desde 1 hasta el infinito, ¿sí? Entonces, todos los valores que están comprendidos entre 1 y el infinito nos va a dar un valor en y. Entonces, ese intervalo de valores va a ser nuestro dominio. ¿Cómo entonces definimos nuestro rango? Entonces ahí con la gráfica nosotros también podemos observar que si nosotros tenemos un valor de y, un valor de x que sea inferior a 1, miremos qué pasa con la función. Entonces tenemos que f de 0, ¿sí? Vamos a darle un valor que es menor que 1. Entonces f de 0 va a ser igual a la raíz de 0 menos 1. ¿Qué pasa con este valor aquí? Nos da una raíz con un valor negativo. Entonces, como nosotros sabemos, no hay dos valores negativos que multiplicados por sí mismos nos vaya a dar otro valor positivo, ¿sí? Entonces, nosotros ahí tenemos un número en el cual no se cumple nuestra función. Es un número complejo. Entonces, para valores inferiores a 1 no se va a cumplir nuestra función. Es decir, no va a corresponder un valor en el conjunto B. Entonces nosotros podemos decir que nuestro rango va a ser, como les decía antes, que el rango va relacionado con todos los valores que se pueden tomar en Y, mientras que el dominio va relacionado con los valores que se pueden tomar en X. Entonces, ¿cuáles serían esos valores en el eje Y? Serían simplemente los valores positivos, es decir,
que va desde 0 hasta más infinito. Entonces diríamos que van desde aquí hasta más infinito. Mientras que el dominio va desde 1 hasta el infinito. Muchachos, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Quién tiene dudas, inquietudes? ¿Nadie? ¿Todo bien hasta ahora? Claro que sí. Vamos a trabajar en eso. Sí. Ok. Listo, entonces vamos a ver una gráfica que tenemos aquí. Vamos a usar el graficador también aquí. Para mirar cómo se comportan ciertas funciones. Vamos a trabajar con esta entonces. Aquí nosotros tenemos una función que es compuesta. Es decir, son dos funciones en una. Entonces esta función sería f de x va a ser igual. ¿Me confirman, por favor? Es que esta hora ya empiezan como a sobrecargar el internet. Bueno, vamos a seguir, muchachos. Procura mirar y coger señal para ver si alcanzamos a ver buena parte de los ejercicios hoy y nos quede este tema pues comprendido. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra función f de x, que va a estar de la siguiente manera. Entonces raíz de x más 1, que es la que vimos ahora, y como vieron hay una parte en la que no se cumple esa función. Entonces nosotros podemos decir que raíz de x más 1 se usa si x es mayor o igual que 1. Y la otra parte de la función, que sería 1 menos x, si x es menor que 1. Entonces noten que ahí nos está partiendo en dos la función. Entonces, para valores mayores o igual que 1 y para valores que son menores que 1. Entonces vamos a ver cómo sería el dominio y el rango con esta función. Entonces ya nosotros nos dimos cuenta al principio que con la primera parte raíz de x más 1, si x es mayor que 1, es decir que de este punto hacia más infinito se va a cumplir para todos los valores que son x mayor o igual que 1. Y también nos están diciendo que para los valores que son menor que 1 vamos a usar la función 1 menos x, que está dentro de la misma función f de x. Entonces sería menos infinito. Es decir que con esta nueva función nosotros vamos a poder tener o poder cubrir
todos los valores reales, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, nuestro dominio va a estar representado entonces por todos los números reales, ¿sí?, que van desde menos infinito y más infinito. Entonces, por así decirlo, ¿qué hicimos? Arreglamos la función. Entonces, al principio solo se nos cumplía para valores mayores o igual que 1. Pero si nosotros le agregamos que para el otro segmento, para valores menores de 1, sea igual a 1 menos x, entonces ya la función nos cambia, ¿sí? Podemos cubrir todos los valores reales, es decir, que puede tomar todos esos valores. Vamos entonces con el rango. ¿Qué pasa con el rango? Entonces, nosotros podemos analizar que vuelve y sucede lo que sucedió en la función anterior. Solo se cumple para valores positivos de x, de y. Entonces, esto va hasta más infinito. Ustedes notan que según la gráfica, este segmento rojo y este segmento azul, para esta gráfica no hay valores que pueda tomar y en su lado negativo, ¿sí? Entonces no se va a cumplir la función para valores negativos en y. Entonces nosotros, ¿cómo expresamos eso? Vuelve y le indicamos que el rango va desde 0 hasta más infinito. Es decir, no se incluyen ninguno de los valores negativos en y. Eso quiere decir que por más valores que le demos a x, esté en el segmento mayor o igual que 1 o en el segmento en el que x es menor que 1, nunca vamos a tener un valor de y que sea negativo. Nunca. ¿Sí? Si le reemplazamos valores, siempre vamos a tener valores positivos en y. Entonces, lo que nos quiere decir eso es que en el rango nosotros vamos a excluir a todos esos valores que no puede tomar la función, y esos valores corresponden a los que son negativos en y. Entonces nuestro dominio va a estar entre todos los reales, pero en el rango va a ser solamente los valores positivos, incluyendo al 0, desde 0 hasta más infinito. Muchachos, dudas, inquietudes. Bueno, vamos a hacer otras funciones, pero las vamos a graficar directamente. Ya nosotros vimos aquí cómo graficamos una función, es decir, le damos valores y luego reemplazamos los puntos punto a punto en cada uno de los del plano cartesiano, y luego lo que hacemos es unir los puntos de tal manera de que se pueda visualizar la curva o la recta. Entonces vamos a graficar. Acá tenemos un graficador que se llama Grapher, y de igual forma ustedes pueden usar un graficador que se llama GeoGebra. Es una página web que está disponible y con esa la pueden trabajar. Entonces vamos a empezar a ver cómo con estas funciones nosotros podemos visualizar cómo se representan dentro del plano. Entonces digamos que tenemos x al cuadrado más y al cuadrado, y esto es igual a 4.
Entonces aquí tenemos que cuando nosotros graficamos esta ecuación nos da un círculo. Entonces, ¿qué pasa con que nos dé un círculo? Nos están dando para un valor de x, si nosotros tenemos aquí un valor de x, vamos a sacarla acá para aquí tenemos nuestra gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces, aquí yo le he puesto que es f de x, pero si nosotros graficamos aquí y vemos, observamos que para un valor de 1, aquí tenemos 1, nos va a corresponder un valor en y otro valor en y, nosotros no podemos afirmar que esta sea una función. ¿Por qué? Porque para el conjunto x nos están dando dos valores en f de x, que en este caso sería, por decir, un valor 1 para x y 1.75. Y para este sería 1 para x y menos 1.75. Entonces, no se está cumpliendo la definición que dimos al inicio. Es decir, que para un valor del conjunto A nos dé un valor del conjunto B. Entonces nos están diciendo que al darnos dos valores no se cumple. Es decir, que esto no es una función. ¿Sí? No se cumple. Y eso lo podemos verificar de otra forma. Cuando nosotros en una función cualquiera nosotros insertamos una recta o pasamos una recta o trazamos una recta que sea paralela al eje Y, si esa recta toca dos puntos de esa gráfica, no es una función. Entonces toca un punto y toca otro punto. Entonces esta x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 no es una función. ¿Sí? Es una gráfica de un círculo dentro de un plano, pero no es una función. No cumple con esa premisa de que solo un elemento del conjunto B corresponda a un elemento del conjunto X. ¿Sí? Muchachos, ¿quedó claro esto acá? Bueno, vamos a ver otra. Bueno, yo aquí tengo una serie de gráficas, una serie de ecuaciones. Entonces podemos visualizarlas una a una y ir practicando lo que es el dominio y el rango. Entonces vamos a ver la primera función que tenemos acá, que sería y igual a x al cubo.
Entonces, nosotros aquí podemos observar los valores de x que puede tomar la función y los valores de y que puede llegar a tener la función. Entonces, para esta curva que es x al cubo, ¿cuál creen ustedes que sería el dominio y cuál sería el rango? ¿Quién me indica? Como que no se une. La de la derecha sería, no sé, punto, el dominio sería punto uno, no sé. Punto 1. Hasta el infinito. Bueno, nosotros Pero por más que suba, no llega como a 2. ¿Sí? O sea, tendería a llegar a 2, pero no al valor como tal. hagamos un experimento. Ahí tenemos x elevado a la 3. Vamos a darle valores en Excel. Entonces nosotros tenemos que para un valor x vamos a obtener un valor f de x, ¿cierto? Entonces digamos que si bueno, f de x va a ser igual a una potencia que va a ser nuestro número que está aquí, nuestra base, y va a estar elevado al cubo, es decir, a 3. Entonces si nosotros aquí tenemos el valor 0, el valor 1, perdón, y lo elevamos a la 3, vamos a tener un valor 1. Si tenemos un valor 10, lo elevamos a la 3, nos va a dar 1000. Si tenemos un valor 100 en x, nos va a dar que es 1.000.000. Si aquí a x le damos un valor que es 1000, nos va a dar 1.000.000.000. Si le damos 10.000, ya no es 1.000.000, sino un millón de millones. Entonces, ¿qué podemos observar ahí o qué conclusión podemos obtener ahí? Ya le dimos valor 1 y nos dio un valor 1, ¿cierto? Le dimos valor 10 y nos dio un valor altísimo. Y le dimos, o sea que va de este, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Exacto, muy bien. Entonces, el dominio va a comprender todos los valores de x que puede llegar a tener esa función y como vimos, pueden ser pues todos los reales. O sea, al valor que tú le des, al elevarlo al cubo, te va a dar un valor altísimo. ¿Sí? Entonces eso tiende desde menos infinito hasta más infinito. Ese va a ser nuestro rango. Perdón, nuestro dominio. Ahora, ¿qué pasa con el rango? ¿Cómo ven el rango ahí? Tiende, o sea, todos los valores de y que puede tomar esa función. Sí, efectivamente. Entonces, nuestro rango
va también desde menos infinito hasta más infinito. Entonces esta es una función que, aunque tiene una forma como de una S invertida y que pasa por el origen, sí tiende hacia más infinito, y cuando baja del origen tiende a menos infinito para el rango. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos identificar tanto el rango como el dominio. Inicialmente empezamos a darle valores a la función, la graficamos, y al graficarla nosotros podemos empezar a concluir cuál va a ser nuestro dominio y cuál va a ser nuestro rango. Sí. Sí, hay que graficar para poder identificarlo. Y pueden usar GeoGebra. En GeoGebra pueden hacer la gráfica. También se puede en Excel. Es que Excel a veces no. Vamos a ver en Excel. Yo hice una gráfica esta mañana. No, este no es. Se llama... Bueno, entonces vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a definir una función. Vamos a hacer una función que sea, por decir, vamos a ponerla mejor acá. Entonces aquí tenemos los valores de x y los valores que nos va a tomar la función. Entonces vamos a hacer la misma que trabajamos ahorita, que es igual a 1, que está dividida por x, que en este caso x va a ser nuestro valor de acá, elevado al cuadrado. Entonces le debemos poner potencia. Cogemos aquí potencia, entonces el número va a ser este valor y va a estar elevado al cuadrado. Cerramos aquí y va a ser menos 4. Menos 4 y cerramos paréntesis. Listo, entonces tenemos menos 0. No, vamos a borrarla acá. Entonces vamos a definir una sencilla. Igual a la raíz del valor x que esté acá. Vamos a hacer una gráfica de raíz de x. ¿Sí? Entonces vamos a darle diferentes valores aquí. Entonces digamos que x va a ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces la raíz de menos 5, si ven que nos da un error numérico, pero cuando tenemos aquí ya para un valor de x igual a 1, nos da un valor real. Para x igual a 2 nos da un valor que es 1. Para 3 es 2.
pero venga aquí que ponerle los que nos está redondeando mucho. ¿Sí? Entonces, la raíz de 1 va a ser 1, la raíz de 2 es 1.4142, la raíz de 3 es 1.7320, la raíz de 4 es 2 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos graficar esto, entonces nos vamos aquí donde dice insertar, vamos a insertar una gráfica, vamos a darle aquí dispersión inicialmente y ven que todos los valores de x que son negativos no nos los está tomando, nos los está colocando ahí en la base, mientras que los que tienen un valor en la función si nos los está colocando. Entonces vamos a ver si le hacemos aquí, si aumentamos el formato de los ejes, menos 5 y acá ponemos 5, a ver cómo nos da. Nos sigue dando igual. Y es sencillamente porque la función no se cumple para valores negativos. ¿Sí? La función raíz de x no va a tener un valor cuando x toma valores negativos. Entonces se cumple solo para valores positivos. Entonces ahí nosotros podemos definir, gracias a estos valores que tenemos aquí, que nos dan un error numérico, que nuestro rango, que nuestro dominio va a ser desde 1 hasta más infinito. Y los valores de y igual, solamente van a estar comprendidos entre 0 y más infinito, sin incluir el 0, porque el 0 no tiene raíz o no lo calculáis. Seguimos viendo funciones, ok. Vamos a ver esta. Esta es igual, solo que está invertida. X elevado a la 1/3, que es lo mismo que raíz cúbica de x. Vamos a mirar una que no tenga... bueno, aquí podemos observar. ¿Cuál sería aquí nuestro dominio? Esta es muy sencilla. Todos los números reales, efectivamente. Sí. Y de igual forma, para nuestro rango va a ser todos los valores reales, desde menos infinito hasta más infinito. Sí, no es fundamental graficar. Hay que graficar y practicar. Empezar a mirar en diferentes graficadores que hay disponibles y mirarlo. Este es para mí muy bueno, pero viene solo con computadores Mac. Entonces uno puede también abrir GeoGebra y trabajar con ese también. Entonces vamos a ver una función trigonométrica. Vamos a ver una trigonométrica. Entonces digamos que y es igual a la tangente de x. A ver si no la gráfica aquí.
No la está graficando, vamos a ver. Bueno, vamos a abrir este que son funciones logarítmicas y exponenciales. Bueno, entonces aquí tenemos unas funciones que pueden ser, esta es una función exponencial, esta. Entonces aquí tenemos nuestra función exponencial que es y igual a 2 a la x. Ustedes saben que las funciones exponenciales tienen la variable en el exponente. Entonces esa es la diferencia que hay entre una función de las que vimos normales con respecto a una que llamamos exponencial. Entonces las funciones exponenciales aquí las podemos ver. Son una curva que esa curva es infinita hacia menos infinito, pero nunca va a tocar el eje X, ¿sí? Entonces siempre va a ir esa curva pegadita hasta menos infinito, pero nunca va a tocar el eje X. Y de igual forma, hacia más infinito tiende para valores positivos de X. Pero pueden observar que cuando hay valores, nunca nos va a dar valores negativos en Y. O sea, esa función es una curva que aunque no toca el eje X, parte desde menos infinito y sube hasta más infinito. Entonces, nosotros ahí podemos identificar también nuestro rango, que sería, pues, que iría desde, perdón, el dominio, que iría desde menos infinito hasta más infinito, y el rango también es fácilmente identificable. Nosotros podemos decir que el rango va entre 0, entre menos infinito y 0. Es decir, que nunca, como la curva nunca toca al eje Y, entonces el eje X, perdón, todos los valores que están de ahí hacia abajo, desde 0 hasta menos infinito en Y, van a ser los que no va a tomar la función. Es decir, que nuestro dominio, nuestro rango, va a ser todos los valores mayores que 0 hasta más infinito. Aquí también tenemos una función que es logarítmica, donde pues las funciones logarítmicas no están en función de x, sino en función de y, ¿sí? Y que es la inversa de la función que acabamos de mirar. Entonces, si ustedes observan, las funciones logarítmicas tienen un dominio y un rango diferente a las exponenciales. Entonces, ¿cuál sería nuestro dominio y nuestro rango ahí? ¿Quién me dice? Para la gráfica azul, para la curva azul. Perdón. Sí. El dominio va desde los valores de x mayores a 0 hasta infinito positivo. Listo. Efectivamente, o sea, esa curva, al contrario de la exponencial, una curva logarítmica no te va a tocar el eje Y, mientras que la exponencial no te tocaba el eje X, esta no te va a tocar el eje Y. Entonces aquí hay otra función que es Y igual a X, que sería como el espejo entre estas dos, ¿sí? Una se refleja en la otra a través de esta función. X igual a Y igual a X. Entonces, esta función y igual a x también tiene dominio y rango comprendido entre menos infinito y más infinito, tanto para el dominio como para el rango. Ahí se nota fácilmente.
Entonces ahora veamos una función logarítmica, pero que los valores, que el valor de la base no es mayor a 1, sino que está entre 0 y 1. Entonces un medio sería 0,5, que sería nuestra base. Entonces una base elevada a y. Entonces miren cómo se comporta ahí nuestra función. Es logarítmica, pero miren cómo se comporta. O sea, es diferente cuando la base tiene valores entre 0 y 1. ¿Cuál sería ahí nuestro dominio y nuestro rango? ¿Qué me dice? Sí, listo. Entonces nuestro dominio va desde 0, sin tocar el valor 0 en x, hasta más infinito. Y nuestro dominio sí va desde menos infinito hasta más infinito. Se escribe 0, pero entre un corchete, no entre un paréntesis, sino entre un corchete. No se toca. Veamos esta última que nos dice que x es igual a 2 elevado a la menos y. Es también logarítmica. Y es la misma que teníamos ahí, solo que la y, el exponente y es negativo, es decir, que es una fracción. Y al ser una fracción, entonces también es igualita a la anterior. Entonces esa es igualita a la amarilla. Estas dos funciones son idénticas. Bueno, entonces ahí adelantamos algo de lo que son las exponenciales y las logarítmicas. Entonces, para el próximo encuentro sincrónico vamos a profundizar más, ¿sí? A conocer un poco más de las funciones logarítmicas y las exponenciales, y a trabajar con las trigonométricas para ver cómo se comportan en el plano. Listo.